La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. Bien, continuamos nuestra conversación con el doctor Luis Beltrán Guerra, ex procurador general de la Nación, doctor en Derecho Administrativo. Yo he leído en alguno de sus trabajos, doctor Guerra, que usted habla de la anarquía reinante en Venezuela. Y eso lo lleva a uno a reflexionar sobre la naturaleza de este gobierno, porque mientras usted hace ese planteamiento de anarquía, que es la ausencia del Estado, la ausencia del gobierno, por otro lado, algunos otros analistas y dirigentes de oposición señalan todo lo contrario, que aquí lo que tenemos es una especie de gobierno, al menos con ínfulas totalitarias, de control social y de control hasta los más hasta los más pequeños pliegues de la vida individual de las personas y de las familias. El gobierno tiene evidentemente tintes totalitarios y se inspira, pudiéramos decir pues que en aquella fábula del cesarismo democrático, del viejo cesarismo democrático de Ballén y Arán. Pero de que Venezuela es una sociedad en camino a anarquizarse cada día más, es absolutamente cierto. Los gobiernos totalitarios no en todos los casos resuelven la anarquía, sino por el contrario la estimulan. En la etapa prerevolucionaria. Es correcto. Y en la etapa revolucionaria, pero una vez que asumen el poder, entonces establecen un nuevo orden. Sí, pero ¿Qué es lo que no pareciera haber hecho este gobierno? No lo ha hecho y en consecuencia el pueblo ha reaccionado. La mitad de los venezolanos que no vota por Maduro en las elecciones presidenciales se ha venido incrementando en un segmento ya bien calificado desde el punto de vista numérico de oposición. Si las elecciones fueran en este momento unas elecciones presidenciales, Maduro con seguridad no tendría la menor opción de repetir la presidencia de la República. ¿Qué hacen los pueblos cuando se anarquizan? Que ese es el punto central pues, que está planteado. Tratan de reconciliarse y esas reconciliaciones son impuestas en algunos casos por un tercero. En América Latina ha sido en la mayoría de los casos a través de juntas cívico-militares o de juntas militares de carácter estrictamente totalitaria. En Venezuela en 1900... Imponen el orden a sangre y fuego. Exacto. En Venezuela, sin embargo, en 1958, a raíz del derrocamiento de la dictadura, hubo una junta cívico-militar que condujo al país a una transición democrática y nos garantizó 40 años de democracia. Inclusive el presidente de la Junta, fue un Almirante Larrazábal, fue candidato presidencial y obtuvo un inmenso número de sufragios. La segunda posibilidad que tienen estos pueblos cuando se anarquizan es que convengan, se pongan de acuerdo los segmentos en discordia a través de un mecanismo de diálogo y en consecuencia se produzca un acuerdo político, un reencuentro político, camino a la reedificación de una nación. Eso pasó en Venezuela con el Pacto de Puntos Fijos. Eso pasó en España a raíz de la muerte de Franco. Ahora hay un proceso de diálogo que está en progreso, ¿no? Con algunas incógnitas, Dios quiera que ese sea el camino. Dios quiera que los objetivos sean claros. Ahora, si este es un gobierno de naturaleza y de ínfulas totalitarias, ¿usted cree que estaría dispuesto a crear un nuevo orden acordado precisamente con la oposición a la cual rechaza en todo y cada una de sus aspiraciones? En los procesos sociales, Roberto, nada se puede negar. Yo lo veo lejano, precisamente por la naturaleza del gobierno, por los años que tiene en el ejercicio omnímodo del poder, por el adueñamiento que ha hecho de todas las instituciones del país. Por eso es que en mi modesto criterio, los partidos políticos deberían estimular la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente inclusive está prevista en el propio texto de la Constitución
que estimulara el presidente Hugo Chávez y que fuera el resultado de la Asamblea Nacional que él convocó. Y prácticamente los supuestos son evidentemente claros. La Constitución dice, cuando esta Constitución deje de aplicarse, el pueblo tiene el derecho de convocarse a los efectos de reencontrarse y establecer un nuevo acuerdo societario, un nuevo pacto social. Pero ahí volvemos al mismo punto, doctor Guerra. ¿El gobierno va a permitir que se realice esa convocatoria a la constituyente? Es una bandera a la cual tendrá que someterse. El pueblo saldría enardecido. Las protestas populares serían en todo el territorio nacional y de manera masiva, porque le están negando al pueblo un derecho que le es propio. Ahora, usted mismo advierte en sus escritos que en Venezuela se han aprobado y se han puesto en vigencia más de 27 constituciones y los resultados como país pues no han sido los mejores. ¿Por qué usted cree que ahora sí podría resultar lo que no ha resultado en 200 años de vida republicana? Cuando tú cuentas, haces un conteo de las constituciones, te consigues de que numéricamente hay 27 constituciones, pero en el fondo han habido 2 constituciones, por no decir 3, la de 1811, la de 1830 y la de 1947, que repite la Constitución de 1961. La Constitución de 1999, que genera pues el presidente Chávez, en un trabajo que yo publiqué hace ya unos años, llamado Leticia Harens Pérez, una venezolana que comenta la Constitución de la Quinta República. Este personaje de fábula que emula ser profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, concluye en que aquella fue una constitución romántica, una constitución no adecuada al contexto sociopolítico de Venezuela. Inclusive dice, esta constitución en el preámbulo manifiesta, podrá ser una ilusión, pero nunca una ecuación. Así termina pues el análisis que Leticia Harens Pérez hace del preámbulo de la Constitución de 1999. Entonces, en el fondo, sustancialmente hablando, Venezuela ha tenido únicamente 3 constituciones. El proceso ha sido complejo y en uno de estos libros que acaban de bautizarse, uno de los protagonistas inclusive plantea de que el desencanto que le ha producido tantas dificultades en el proceso político venezolano lo lleva prácticamente a proponer que comencemos desde cero y que regresemos a la Constitución de 1811 a los efectos de ver qué ganamos, qué logramos en el futuro. Considera que ha sido un pasado absolutamente perdido. ¿Está usted trabajando políticamente en ese objetivo? ¿Hay algunos venezolanos que lo acompañan en ese objetivo? Hay un grupo de personas que ha venido planteando esto de la Asamblea Nacional Constituyente con mucha seriedad. Yo he preparado algunos documentos, se los he enviado a los dirigentes políticos, porque Venezuela está en medio de 2 posibilidades, o de 3 posibilidades. Muchos esperan un revocatorio para el 2015, cumpliéndose el periodo exigido por la Constitución para esa iniciativa. Y yo estoy seguro de que eso va a producirse. Es imposible que las fuerzas políticas puedan obstaculizar ese deseo del pueblo. Llegamos al 2015, ¿usted cree, en esta situación que estamos viviendo? Habrá una moción de revocatoria del mandato del presidente Maduro. La otra opción es precisamente la Asamblea Nacional Constituyente, y una tercera que es el desconocimiento del gobierno que ya se ha producido en algunos escenarios, invocando este famoso artículo 350 de la Constitución, que legitima al pueblo para desconocer a aquel gobierno que precisamente desaplique la Constitución. Ahora, ¿podría considerarse que esas 3 opciones no son excluyentes unas con otras y que forman parte de un proceso de evolución? Primero el desconocimiento, después el revocatorio y luego el nuevo orden, el nuevo contrato social. Pero eso puede llevarnos al 2019 y a lo mejor ya no hay ni Estado de Derecho, ni Estado, ni Venezuela. Ese es el gran riesgo que se corre. Pero los países nunca desaparecen. Pero quedan muy golpeados si este país ya está a punto de necesitar de una generación completa para reestructurar. Ahora, ¿cómo se resuelve la situación en este momento, en la coyuntura, en la urgencia, en la necesidad de ponerle coto
a temas que ya se hacen absolutamente insoportables, como es la masacre continuada que estamos viviendo desde hace 15 años y que en el año 2013 costó la vida a más de 25.000 venezolanos, por citar solamente un ejemplo. Esos problemas seguirán agudizándose por la tipología del gobierno. El gobierno es un gobierno cuya eficiencia ya un sinnúmero importantísimo de venezolanos la confirma, la da por dada. Y por eso es que se potencia en todas las encuestas que el pueblo quiere que el gobierno termine. Y en consecuencia, con esta ambivalencia de la gente en la calle y de un diálogo con el gobierno, marcharemos. Ahora, ¿no resulta paradójico, doctor Guerra, y estamos casi terminando, pero la pregunta es obligatoria, ¿no resulta paradójico el hecho de que si hubo unas elecciones hace relativamente muy poco tiempo y el presidente Maduro fue habilitado por una mayoría, esa mayoría ahora en menos de un año o después de un poco más de un año esté exigiendo todo lo contrario? Es que el proceso democrático, Roberto, no significa, no equivale a un cartabón que se impone al pueblo y que el pueblo... A menos que haya habido un fraude, ¿no? Eso pudiera ser en lo que se llama la legitimidad de origen, pero la legitimidad de ejercicio que ha caracterizado a casi todos estos gobiernos neodictatoriales. ¿Lo descalifican en menos de un año? Claro, un gobierno que viole la Constitución diariamente, un gobierno que se torne antidemocrático minuto a minuto, hace surgir en el pueblo el derecho. ¿Y usted no cree que podemos evolucionar o involucionar hacia un estado totalitario tipo Cuba, donde ya sea imposible un cambio político como el que usted propone? Es remoto, sinceramente es remoto. Yo creo que en Venezuela es difícil, pues el pueblo que ha salido a la lucha desde el primer momento, en Cuba hubo una entrega total al fidelismo y al gran liderazgo que en esa época representó Fidel Castro. Doctor Luis Beltrán Guerra, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido usted muy amable con nosotros, atendiendo nuestras preguntas. Gracias, Roberto, muy amable por la invitación. Bien, nosotros nos vamos a despedir. Hasta mañana.